Buenos días, mi nombre es Humberto José Pablo Carros. Grabo este video el 23 de noviembre del 2022, correspondiente a la tercera actividad de la materia Análisis de estados financieros, en la cual voy a estar aplicando los indicadores financieros a los estados de resultado y al estado de situación financiera. Muy bien, una vez que estos son calculados o realizados, procedemos a aplicar los indicadores financieros. Los primeros que aplicamos son los índices de solvencia, que son la solvencia general, índice de liquidez e índice de liquidez inmediata. La fórmula de estos son, para la solvencia general, el total de activos corrientes dividido el total de pasivos corrientes. Para el índice de liquidez son el total del efectivo o equivalentes, más las cuentas por cobrar, más alguna inversión que hayamos podido realizar, dividido por el total de los pasivos corrientes. Y por último, el índice de liquidez inmediata, el cual es el total del efectivo o equivalente dividido el total de pasivo corriente. Si los aplicamos para el año 1, tenemos que son 131.700 dividido 46.000 y el año 2, 158.150 dividido 58.000. Para el año 1 seguimos con los índices, son 58.000 dividido 45.500 y 12.500 dividido 45.000. Y para el año 2 son 53.900 dividido 58.000 y 10.000 dividido por 58.000. Ahora, los resultados son para el índice general. Tenemos que pasamos del año 1 de 2020 de un 2.89 a un 2.73. De la índice de liquidez pasamos de un 1.27 a un 0.93. Y del índice de liquidez inmediata de un 0.27 a un 0.17. Que tenemos como esto, o que nos da como conclusión? Bueno, que en la solvencia general podemos concluir que debido al aumento de las cuentas por pagar, se puede observar una disminución en el capital de la empresa para responder a las deudas, ¿verdad? Al índice de liquidez tenemos que en el segundo año se demuestra que se posee menos bolívares, en este caso 0.93, que el año anterior para cubrir el pasivo circulante, ya que el mismo se incrementó por la adquisición de nuevas obligaciones. Y para el índice de liquidez inmediata tenemos que la empresa pasó a tener a disposición 0.27 bolívares por cada bolívar de deuda, mientras que el siguiente año se pasó a tener un 0.17. Ahora pasamos a los indicadores de rentabilidad. Tenemos el margen de utilidad sobre ventas, que la fórmula es la utilidad neta dividido entre las ventas. El resultado se va a expresar en porcentaje de estos indicadores. Tenemos el rendimiento sobre activos totales, que son la utilidad neta sobre los activos totales, o el total de los activos, y el rendimiento del patrimonio, que es la utilidad neta sobre el patrimonio. Bueno, tenemos que para el año 1 son 16.000 dividido 364.000. En comparación al año 2, que son 18.300 dividido 602.500. Y el resto son 16.000 que divide a 220.700, 16.000 que divide a 100.000 y 18.300 dividido 251.500 y 18.300 que dividido por 100.000. Pasamos que en el margen de utilidad sobre las ventas se pasó del año 1 año 2020 a un 4%, de un 4% a un 3%. En el rendimiento de activos sobre activos totales se mantuvo siempre en un 7%. Y en el rendimiento del patrimonio se pasó del 16% al 18%. ¿Qué podemos concluir de esto? Que del margen de utilidad sobre ventas podemos concluir que la rentabilidad por venta disminuyó en el segundo año. El rendimiento sobre activos totales, que a pesar de que la utilidad neta y los activos aumentaron, la proporción se mantuvo en el segundo año, por lo tanto el porcentaje sigue siendo lo mismo. Y en el rendimiento sobre el patrimonio podemos observar que el rendimiento sobre el patrimonio hubo un aumento del 2%, pasando de un 16 a un 18. Esto debido a que el segundo año la utilidad neta aumentó. Ahora
pasamos a los indicadores de actividad. Tenemos la rotación de inventario, que la fórmula es venta sobre inventario, los días de rotación, que son inventario sobre ventas, el periodo promedio de cobranza, que son cuentas por cobrar dividido las ventas diarias, las ventas en general, ya que no estamos trabajando por día, sino por año, y la rotación de cuentas por pagar. En el año 1 tenemos 364.000 dividido 48.700. Después, para los días de rotación se invierte la fórmula, 48.000 dividido 364.000. Después tenemos 45.500 dividido 364.000. Y por último, 45.500 dividido 72.000. Para el año 2 tenemos 602.500 dividido 69.250. Para los días de rotación, como ya ocurrió, se gira, se voltea la fórmula, son 69.250 dividido 602.500. Para el periodo de promedio de cobranza son 43.900 dividido 602.500. Y por la rotación de cuentas por pagar tenemos 58.000 dividido 94.000. Los resultados obtenidos son por parte de la rotación de inventario de 7.47 y del año 2 2021 de 8.7. De los días de rotación tenemos un 0.3 pasando a un 0.11, un 0.13 pasando a un 0.11. Del periodo promedio de cobranza de un 0.13 a un 0.07. Y de la rotación de cuentas por pagar tenemos que pasamos de un 0.63 a un 0.62. ¿Qué podemos concluir? Bueno, de la rotación de inventario podemos concluir que en el segundo año hubo una mayor rotación de inventario, debido a que en el segundo año hubo un aumento de ventas. Por parte de los días de rotación podemos concluir que gracias a que la rotación del inventario aumentó, la empresa se vio en la necesidad de reducir los días de rotación del inventario, pasando de un 0.13 a un 0.1. O sea que el inventario se renueva con mayor velocidad. Para el periodo promedio de cobranza tenemos que, debido al aumento de las ventas, la empresa redujo el tiempo promedio del periodo de cobranza, pasando de un 0.3 a un 0.07. Y la rotación de cuentas por pagar. Tenemos que lo mismo ocurre con la rotación de las cuentas por pagar, debido a que la reducción del tiempo de las cuentas por cobrar, la empresa encontró mayor facilidad para pagar sus deudas, pasando de un 0.63 a un 0.62. Ahora, otros indicadores tenemos son el índice de endeudamiento, que tenemos la razón de endeudamiento, que son el total de los pasivos que divide el total de los activos, y el índice total del pasivo y patrimonio, que es el total de los pasivos que divide el patrimonio. Tenemos que en el año 1 son 45.500 dividido 220.700, con un resultado del 21%. Mientras que en el año 2 tenemos 58.000 que divide a 250, que es dividido por 251.500, con un resultado del 23%. Y por otra parte tenemos el 45.500 divide a 175.200, con un resultado del 26%. Y en el año 2, 58.000 dividido por 193.500, con un resultado del 30%. ¿Qué podemos concluir? Bueno, en la razón de endeudamiento, que a pesar del aumento de los activos, el aumento en proporción de los pasivos fue mayor, por lo que en el segundo año el endeudamiento aumentó. Y por otra parte, el índice total de pasivo y patrimonio, tenemos que ocurre lo mismo que en la razón del endeudamiento, en donde se presenta un aumento del 4%. Y los últimos índices o indicadores son el índice de retorno efectivo, las deudas de capital neto, el índice de retorno de inversión, el índice de estabilidad, protección de inversión y el índice de productividad de las ventas. Las fórmulas respectivamente son las ventas sobre el capital de trabajo, el pasivo sobre el capital contable, la utilidad antes de los impuestos, utilidad neta sobre el capital contable, el activo no corriente sobre el capital contable y las ventas que dividen el total activo.
Aplicando la fórmula tenemos que los resultados son que el índice del retorno de efectivo pasó de un 4.22 a un 6.2. La deuda de capital neto se pasó de un 26% a un 30%. El índice de retorno de inversión de un 9% se mantuvo en un 9% en el 2021. Y el índice de estabilidad de protección de inversión de un 51% a un 48%. Y por último, el índice de protección de las ventas, que se pasó de un 165% a un 240%. ¿Qué podemos concluir? Bueno, en el índice de retorno de efectivo podemos decir que nos indica que en el 2020 al 2021 se pasó de requerir de un 4.22 a un 6.01 para pagar las cuentas y financiar las ventas. En las deudas de capital neto se pasó del año 2020 de un 26% y al año 2021 a un 30%. Este incremento refleja un incremento en la toma de decisiones por parte de los acreedores. En el índice de retorno de inversión tenemos que, a pesar del aumento del 2021 de la utilidad y del capital contable, el índice se mantuvo en un 9% en ambos años. En el índice de estabilidad de protección de inversión tenemos que la empresa pasó de un índice del 51% a un 48%, lo cual refleja una reducción de capital invertido en edificios, equipos, modificaciones, etc. Y por último, el índice de producción de ventas tenemos que la compañía experimenta un aumento en las ventas, solo aumentando un poco la cantidad de dinero invertido. Bueno, eso fue toda la actividad, la explicación de la aplicación de los indicadores financieros en estos estados financieros y de situación. Muchas gracias.